La traición de mi hermano y mi esposa salió a la luz, y sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Mi nombre es Anthony Briggs. Todo ocurrió esa noche. La llave inglesa se me escapó de las manos cubiertas de grasa y cayó al suelo con un golpe apagado entre las tuercas y los trapos. Estaba inclinado sobre el motor, con el cuerpo apoyado en el borde del vano, oliendo aceite caliente y solvente, cuando la voz de mi hija atravesó la casa y me atravesó a mí. «Mamá, ya basta», dijo Sofía, dirigiéndose a ella con esa mezcla de firmeza y cansancio que solo usa cuando no hay vuelta atrás. «No tienes por qué seguir haciéndolo todo por él. Vinny te escucha, te valora, te hace sentir deseada. ¿Por qué te conformas con menos?» Me quedé inmóvil, pegado al capó. Las manos me ardían por la grasa y el sudor. Tenía la camisa manchada y el pantalón lleno de motas de metal. Llevaba semanas con la camioneta abierta. Esta mañana había quitado el filtro de aire, limpiado las bujías una a una, comprobado la distribución y ajustado la tensión de la correa. Había pasado la tarde repasando el colector de admisión, raspando la junta vieja y preparando una nueva. La caja de herramientas a mi lado parecía un pequeño ejército de piezas que conocía mejor que muchas personas. Y todo eso, al mismo tiempo, dejó de tener sentido en el segundo en que la voz de Sofía pronunció la palabra que no quería escuchar. Desde la sombra del garaje pude ver la cocina a través de la ventana. Ángela estaba de pie junto a la mesa, la blusa de seda que le regalé en el aniversario recogida en la cintura, la copa de vino en la mano. Sofía, con los brazos cruzados, la miraba como si supiera exactamente qué pedirle y cómo hacerlo. «Mamá, esto no es vida», insistió. «Vinny tiene un apartamento en el centro, cuida su imagen, te trata bien. ¿Por qué sigues soportando menos?» Ángela alzó la vista y midió las palabras como quien prueba una pieza nueva antes de montarla. «Cariño, no es tan simple», murmuró. «Tu padre y yo». «¿No es tan simple de qué?», preguntó Sofía, con impaciencia contenida. «Estás triste. Vinny te escucha cuando hablas de tus planes. Papá llega a casa y se encierra. Todos saben que su negocio pasa por momentos difíciles». «¿Mi negocio?». «La constructora que levanté con madrugadas, con contratos ajustados y facturas que pagué tarde. La misma que me obligó a aprender a soldar en jornadas interminables y a apretar pernos a la madrugada». Me apoyé con más fuerza en el borde del motor, notando el temblor en las manos, como si cada tornillo apretado diese paso a otra grieta en mi vida. Pensé en la tapa del distribuidor que había sacado hace unos minutos, en cómo había limpiado cada contacto con un cepillo para que la chispa no se perdiera, en la paciencia de encajar una junta nueva sin forzarla. Vi a Ángela servir vino de la botella buena, la que guardábamos para ocasiones especiales, y la palabra especial me dolió. Había pasado horas esta semana ajustando el carburador, regulando el ralentí para que la vieja camioneta no titubeara al arrancar, la había dejado lista para que el motor respirara sin trabas. Y mientras tanto, en la cocina, le ofrecían a mi esposa una razón para marcharse. «Tu padre lo intenta», dijo ella, con voz quebrada. Sofía soltó una risa contenida, sin alegría. «Intentarlo no basta», replicó. «¿Cuándo fue la última vez que te llevó a un sitio decente?» «El tío Vinny te llevó al restaurante de la ciudad la semana pasada». «La semana pasada fue la semana en la que yo había dicho que salía por trabajo». Recordé haber dejado la camioneta con el capó abierto, la linterna colgando de un tornillo, y la sensación de inconcluso mientras guardaba las llaves de vasos en la caja. Me mordí la lengua hasta que supo a metal. Hubiera querido salir, romper el vidrio y exigir explicaciones. En su lugar, me quedé donde estaba, con la nariz pegada al tubo de escape, escuchando. «Vinny me entiende», susurró Ángela, como si se lo repitiera a sí misma. «Me escucha cuando hablo de casos, de mis metas». Recordé tantas noches, ella contándome detalles del despacho, nombres, pequeñas victorias, mientras repasaba presupuestos o llamaba a un proveedor. No era excusa, pero era el mapa de por qué el tiempo nos había separado. Y Vinny, con su presencia fácil y horas ilimitadas, había llenado lo que yo había dejado vacío. «Además, el tío no se está quedando calvo», añadió Sofía, con una mezcla de ironía y ternura. Me pasé la mano por la cabeza, notando las entradas y el cuero cabelludo sensible, y me reí por dentro de la ceguera de esos gestos que no curan nada. A mis 45 no me parezco al joven que fui. Todo en esa conversación se movía a otra velocidad, una que yo no había logrado seguir. «Sofía, por favor», intentó Ángela. «Tu padre no es un mal hombre. Solo que, hemos cambiado». «Haz lo que creas», respondió Sofía, con voz más baja pero firme. «Si piensas en divorciarte, hazlo antes de que termine mi último año. No quiero líos con las solicitudes para la universidad». La palabra divorcio me atravesó como una herramienta mal colocada. Di un paso atrás, y la grava del patio crujió bajo mis botas. Me obligué a respirar, una respiración lenta, como cuando aprietas un tornillo con cuidado para no dañarlo. Me dejé caer sobre la caja de herramientas. Miré el motor abierto frente a mí, las piezas ordenadas a un lado, el colector recién raspado y listo para la junta nueva. Sentí que aquello, por lo menos, todavía podía arreglarse con manos atentas y tiempo. Mi vida, en cambio,
no tenía un manual de reparación tan simple. La luz de la cocina se apagó. Oí los pasos de Sofía subir por la escalera y luego el andar más suave de Ángela dirigirse al dormitorio. Antes de levantarme, deslicé un trapo por las bujías y cerré la caja de herramientas con cuidado. Las piezas podían esperar. Cerré los ojos un momento, oliendo el aceite y la soledad, sabiendo que lo que acababa de oír no era un problema que se resolviera con una llave inglesa. A la mañana siguiente, me comporté como si nada. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina. Ángela bajó arreglada para la oficina, pendiente de su celular. «Buenos días», murmuró sin mirarme. «Buenos días, ¿dormiste bien?» «Sí», vertió café en su termo sin levantar la vista. «Hoy tengo una reunión larga. No me esperes despierto». «¿Otra reunión nocturna? ¿Quién trabaja hasta después de las 9? Es preparación para un juicio. El Rosenberg Case va a juicio la próxima semana». Me dio un beso rápido en la mejilla y salió. Esperé a que su coche desapareciera en la calle y llamé al trabajo para reportarme enfermo. Primera vez que pedía un día en 2 años. Conduje hasta un viejo diner en Brooklyn Heights, donde sabía que los chismes corrían más rápido que las noticias. Allí estaba Dolores Russo, atendiendo el turno de la mañana. «Tony Briggs, qué sorpresa. ¿No sueles venir un martes un café? Y quizá algo de información», contesté. Me miró con una ceja arqueada. Ella me conocía desde la secundaria. Incluso había salido con Vinny un tiempo antes de que él se fuera con otra. ¿Qué clase de información? Sobre mi hermano y mujeres casadas. Dolores llenó mi taza lentamente. ¿Seguro que quieres saber? Estoy seguro. Últimamente trae a una mujer elegante. Viene en un auto plateado. Se sientan juntos en la cabina del fondo, muy acaramelados. Un auto plateado, el Honda de Ángela. ¿Desde cuándo? ¿Un par de meses? Tal vez más. Lo siento, Tony, debí decirte algo. No era tu responsabilidad. Dejé un billete de 10 sobre el mostrador y salí. En ese instante, mi teléfono vibró en el bolsillo. El mensaje llegó de un viejo amigo, Tony DeMarco, quien llevaba años al frente del gimnasio de boxeo al otro lado de la ciudad. «Hace semanas que no apareces. Te estás ablandando», decía su texto. Ese era el lugar donde solía entrenar 3 veces por semana, en una época en la que aún creía que mantenerse en forma importaba. Antes de que Ángela empezara a trabajar hasta tarde todas las noches. Antes de que cenar solo y quedarme dormido en el sofá frente al televisor se convirtiera en mi rutina. Decidí pasar por el gimnasio. Encontré a Tony entrenando a un chico con el saco pesado, dándole órdenes con voz firme. Apenas me vio, soltó una carcajada. «Mira quién salió de su cueva. ¿Tienes mala cara? ¿Te sientes peor de lo que pareces?» «Algo así. ¿Tienes tiempo para hablar?» Nos sentamos en su desordenada oficina, detrás del gimnasio. Tony sirvió whisky en 2 tazas de café, aunque aún no era mediodía. «Ángela me engaña», dije sin rodeos. Él no se sorprendió demasiado. «¿Con quién?» «Con Vinny». Ahora sí lo noté desconcertado. «¿Tu hermano?» Eso es bajo, incluso para él. ¿Lo sabías?, pregunté. Los vi juntos en Carmines el mes pasado. Pensé que era cosa de negocios. Se encogió de hombros. «Hermano, si quieres un consejo, no hagas nada tonto. Eso es justo lo que esperan de ti». «¿Qué quieres decir?» «Piénsalo. Quieren que descubras la verdad, que pierdas la calma. Si reaccionas mal, quedas como el villano. Ella se queda con la casa en el divorcio, tu hermano se convierte en el héroe y tú terminas hundido». El whisky ardió en mi garganta, aunque no tanto como la verdad. «Entonces, ¿qué hago?» «Juega con inteligencia. Hazlo sudar primero, y cuando llegue el momento, golpea donde más duele». Pasé la tarde recorriendo Brooklyn Heights, observando con otros ojos el lugar donde había vivido toda mi vida. Apenas 20.000 habitantes, 2 calles principales, un centro comercial agonizante y más iglesias que bares. No era gran cosa, pero era mi hogar. En un pueblo así, la reputación lo era todo. Ángela trabajaba en Goldstein y Marks, el bufete de abogados más importante de 3 condados. Había empezado como secretaria hacía 20 años y con esfuerzo llegó a paralegal. Era un buen sueldo, más de lo que la mayoría podía aspirar. Vinny, por su parte, administraba Carmines, el restaurante italiano más elegante del centro. Abogados, médicos y concejales eran sus clientes habituales. Ambos habían invertido mucho en cultivar su imagen, ella, como la chica del pueblo que se superó, él, como el soltero encantador que donaba a obras benéficas y conocía a todo el mundo. Las reputaciones podían destruirse. Me estacioné frente al edificio de oficinas de Ángela y esperé. A las 5:30 salió junto a 3 compañeras. Charlaron un momento y se despidieron. No volvió a casa. Pasó por el supermercado, estuvo unos 20 minutos, y después condujo hacia los Riverside Gardens, el complejo de apartamentos más lujoso de la zona. La seguí a distancia, con el corazón martillando en el pecho. Cuando estacionó, me detuve 2 calles atrás y regresé caminando. A través de las ventanas del vestíbulo la vi en el ascensor con Vinny. No se tocaban, pero la manera en que se miraban me dejó claro todo. En 23 años de matrimonio, jamás me había mirado así. Regresé a casa y me senté en el garaje, frente a la vieja camioneta de mi padre. El motor estaba casi listo, solo faltaban unas horas de trabajo. Papá la había comprado nueva en 1985,
cuando abrió su propia constructora. El mismo negocio que yo heredé y expandí. El mismo que Sofía, mi hija, se burlaba llamándolo patético. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Angela, trabajando hasta tarde. No me esperes, le respondí, está bien. Te quiero. Ella contestó con un simple emoji de corazón. Un maldito corazón. Me quedé hasta medianoche ajustando pernos y cables. El trabajo manual me ayudaba a pensar y a planear. Cuando me acosté, ya empezaba a gestarse una idea. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Angela ya había salido, decía tener una reunión temprano. Sofía seguía dormida. Sus clases comenzaban por la tarde. Conduje hasta la secundaria, donde me gradué hacía 27 años. El estacionamiento estaba vacío, salvo por el personal de mantenimiento. Ahí encontré al viejo Jorge, que llevaba siendo conserje desde antes de que yo naciera. Anthony Briggs, dijo sonriendo. Hace años que no te veía. ¿Cómo va la constructora? Lo suficiente. Necesito un favor, señor Kaplan. Le expliqué que quería sorprender a Sofía con un vídeo de sus amigos, ya que pronto tendría que enviar solicitudes a la universidad. Él rió. Estos chicos lo publican todo en internet. Sofía siempre anda grabando vídeos, bailando o hablando de su familia. Es muy popular. Mi estómago se encogió. ¿Habla de la familia en esos vídeos? Claro, la semana pasada subió uno sobre ti. Decía que eras una gran vergüenza. Tiene miles de vistas. Sentí que la sangre se me helaba. Miles de personas viéndola ridiculizarme. El conserje intentó suavizarlo, diciendo que seguramente eran tonterías de adolescente, pero yo ya no lo escuchaba. Le pedí que me enseñara a encontrar esos vídeos. 20 minutos después, estaba en mi camioneta mirando a mi propia hija burlarse de mí ante 8.000 seguidores de TikTok. Sofía aparecía en la sala de nuestra casa, diciendo, mi papá es básicamente una crisis de la mediana edad con patas. Tiene 45, se está quedando calvo. Conduce una camioneta más vieja que yo y aún cree que algún día será un gran empresario de la construcción. Mientras tanto, mi mamá por fin se da cuenta de que merece algo mejor. El vídeo tenía 12.000 me gusta y cientos de comentarios. Tu papá suena como un perdedor. Consigue un abogado de divorcio para tu mamá. Los hombres mayores son patéticos. Había más. Decenas de vídeos. Llevaba meses exponiendo nuestra intimidad para entretenimiento público. En uno, grabado 3 semanas antes, se la veía filmándose en la cocina mientras yo leía el periódico. Susurró a la cámara. Este es mi papá fingiendo que no es un fracasado. Luego me preguntó en voz alta cómo iba el trabajo, y yo respondí con evasivas. Ella volvió a la cámara. Ven. Tiene la personalidad de una piedra. Con razón mi mamá busca en otra parte. En otra parte, incluso semanas atrás, Sofía ya sabía lo del engaño. Volví a casa y la encontré desayunando cereal con el teléfono en la mano. Buenos días, papá. ¿No deberías estar en el trabajo? Hoy no voy. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Dejé mi celular sobre la mesa, abierto en su cuenta de TikTok. Sobre esto, su rostro palideció. Luego enrojeció. No tienes derecho a espiarme. ¿Espiarte? Sofía. Publicaste esto para todo el mundo. 12.000 personas ya vieron cómo me llamas un fracasado. Bajé la voz, pero con un tono que la obligó a callarse de inmediato. Si el zapato te queda, detente. La miré fijo y pregunté, ¿desde cuándo sabes lo de tu madre y Vinny? No sé de qué hablas, respondió, intentando sostenerme la mirada. No me mientas, Sofía. No después de lo que dijiste anoche en la cocina. Su actitud desafiante se desmoronó. Finalmente admitió. Hace unos meses, los vi en el centro comercial, iban de la mano. ¿Y no pensaste en contármelo? ¿Para qué? Respondió con frialdad. No ibas a hacer nada. Nunca peleas por nada. Sus palabras me dolieron, sobre todo porque eran ciertas. Siempre había construido mi vida en torno a evitar conflictos, a trabajar duro, a mantener la cabeza agachada esperando que eso fuera suficiente. Haz una maleta, le ordené. ¿Qué? ¿Vas a quedarte con tu abuela un tiempo? No puedes obligarme. Claro que puedo. ¿Quieres humillar a esta familia en internet? Hazlo, pero no bajo mi techo. Sofía subió corriendo a su habitación, gritando que yo era injusto y que le estaba arruinando la vida. Llamé a mi madre y le expliqué, sin entrar en demasiados detalles, lo que estaba ocurriendo. Ella no hizo muchas preguntas. Había criado 2 hijos y conocía bien los dramas familiares. Tráela conmigo, dijo. Quizá un tiempo lejos de ti le ayude a recordar sus modales. A la hora del almuerzo, Angela me llamó. Sofía me escribió. Dice que la echaste de la casa. Se quedará con mi madre unos días. Necesitamos espacio. Anthony, ¿qué pasa? Estás actuando raro. ¿Raro? ¿En qué sentido? Distante, enojado. ¿Acaso ocurrió algo? Eso deberías decírmelo tú, Angela. ¿Pasó algo? Hubo un silencio largo. Finalmente dijo, no sé a qué te refieres. Si lo sabes, ven a casa después del trabajo. Tenemos que hablar. No puedo esta noche, tengo que cancelar algo. Estarás aquí a las 6. O iré a tu oficina y hablaremos ahí. Colgué antes de darle tiempo a contestar. A las 6:15 vi su coche entrar en la entrada. Yo la esperaba en la sala, aún con la ropa de trabajo y una cerveza en la mano que no había probado. Dijiste que querías hablar, comentó, dejando el bolso sobre la mesa.
pero sin sentarse. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Cuánto tiempo qué? No me hagas decirlo, Angela. Solo dime cuánto. Me sostuvo la mirada unos segundos, hasta que se derrumbó en la silla como una marioneta sin cuerdas. 4 meses, susurró. ¿Por qué? No lo sé. Sucedió. Fue en esa cena benéfica en marzo, ¿recuerdas? Tenías gripe y Vinny me ofreció llevarme. Después fuimos a tomar café y hablamos. Hablamos de verdad, de libros, de películas, de planes a futuro. Cosas que tú y yo ya no compartíamos. ¿De verdad crees que no hablamos? Anthony, lo nuestro se redujo a discutir horarios, cuentas y la escuela de Sofía. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería yo de la vida? Abrí la boca para responder, pero no pude. Tengo 43 años, continuó. He pasado la mitad de mi vida criando a Sofía y apoyando tu negocio. Te quiero, pero ya no estoy enamorada de ti. Hace años que no lo estoy. ¿Y tu solución fue acostarte con mi hermano en lugar de hablar conmigo? Angela se estremeció. No debía pasar así. ¿Y cómo se suponía que debía pasar? ¿Ibas a pedirme el divorcio o a seguir escondiéndote? Planeaba decírtelo cuando Sofía se graduara. No quería arruinar su último año. Demasiado tarde. Ella lleva meses exhibiendo nuestra vida en redes. Le mostré los vídeos de TikTok. Observé cómo su rostro se desmoronaba al ver a nuestra hija burlándose de mí y narrando el romance como si fuera una serie de televisión. Dios mío, no sabía que hacía esto. Dice que te ayudaba a mentirme. Eso no es cierto. Nunca le pedí que lo hiciera. Pero tampoco le dijiste que no lo hiciera. Angela rompió a llorar, el maquillaje corriendo por su cara. Lo siento, Anthony, nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste. Durante 4 meses llegaste a casa, me mentiste en la cara y me hiciste sentir paranoico por sospechar. Dejaste que nuestra hija me viera como un patético mientras tú jugabas a la pareja con mi hermano. ¿Qué quieres que diga? Quiero que digas que lo terminarás, que vamos a arreglar esto. Angela me miró fijamente y contestó. No puedo, no puedes o no quieres, ambas. Anthony, te dejo. Ayer mismo presenté la demanda de divorcio. El mundo me dio vueltas. ¿Ayer? Iba a decírtelo el fin de semana, pero cuando Sofía pidió quedarse con tu madre pensé que ya sabías algo. ¿Presentaste el divorcio sin siquiera avisarme? Buscaba la manera correcta, el momento indicado. Me levanté, caminé hacia la ventana. Afuera, la señora Kowalski paseaba a su perro y los hijos de los O'Connor jugaban baloncesto en su entrada. La vida normal de otros, mientras la mía se derrumbaba un jueves cualquiera. ¿Y ahora qué? Pregunté. Mi abogado dice que podemos resolverlo sin demasiado drama. La casa, tu negocio, la custodia de Sofía hasta que cumpla 18. ¿Tu abogado? O sea, ¿ya estaba todo planeado? Anthony, por favor, estoy intentando ser justa. Justo habría sido la verdad. Justo habría sido intentar terapia, o al menos una conversación antes de meterte con mi hermano. Angela se levantó. Me voy a quedar con Vinny esta noche. Mañana hablaremos con calma. ¿Con calma? Me acabas de decir que me dejas y que te mudas con mi hermano. ¿Qué esperas que procese? Que tal vez esto sea lo mejor. Quizás separados encontremos la felicidad. Cuando se marchó, me quedé solo en la casa. Terminé la cerveza, luego abrí 3 más. Finalmente marqué a Tony DeMarco. Presentó la demanda de divorcio. Dije de golpe. Carajo, ¿estás bien? No. Tony, necesito tu ayuda. Lo que sea. Quiero aprender a pelear sucio. Guardó silencio unos segundos. ¿Estás seguro? Ese camino no tiene retorno. Ellos empezaron esta guerra. Yo solo voy a terminarla. De acuerdo. Mañana temprano en el gimnasio. Y, Anthony, ¿qué? No hagas ninguna locura esta noche. Sea lo que estés pensando. Primero duerme. Colgué y miré a mi alrededor, en una casa que ya no sentía como mía. 23 años de matrimonio, ¿y qué me quedaba como resultado? Una esposa infiel, una hija que me despreciaba y un negocio que, según los chismes del barrio, iba en picada. Tal vez tenían razón. Tal vez me había convertido en un hombre patético, pero no tenía por qué seguir siendo así. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya estaba en el gimnasio de Tony DeMarco. Él me esperaba con una taza de café y una expresión seria. Dime qué tienes en mente, me pidió. Que Angela y Vinny quieren humillarme públicamente, arruinar mi reputación, quedarse con mi casa y con mi hija. Estoy convencido de que llevan meses planeando esto, mientras yo me desvivía trabajando para mantener unida a mi familia. Bien, ¿y qué piensas hacer al respecto? Quiero que lo pierdan todo. Quiero que sufran lo mismo que me hicieron sufrir. Quiero que todos en Brooklyn Heights vean quiénes son en realidad. Tony asintió despacio. Eso está bien. La rabia es útil si sabes controlarla. Pero tienes que ser inteligente. No puedes simplemente ir al restaurante de Vinny y golpearlo frente a todos. ¿Y por qué no? Porque así quedarías como el exmarido enloquecido y ellos como las víctimas. Tienes que pensar a lo grande. Tony había sido marine antes de regresar a Brooklyn Heights y abrir el gimnasio. Sabía de estrategia, paciencia y de jugar a largo plazo. Lo primero es información, me explicó. Necesitas pruebas reales. Cuando están juntos, ¿a dónde van? ¿Quién sabe del asunto? ¿Quién los encubre? Seguí su consejo. Durante la siguiente semana me convertí en una especie de detective. Empecé a preguntar con cuidado a quien pudiera soltar algún dato. Meseros, mecánicos, dependientes. Descubrí que Angela y Vinny habían cenado en 3 restaurantes diferentes, se habían hospedado en un hotel del pueblo vecino y hasta se habían escapado a una cabaña en Lake Montauk,
propiedad de un amigo de él. También averigüé que la mejor amiga de Angela, Lisa Romano, estaba al tanto de todo y la había estado cubriendo. Para empeorar las cosas, Lisa trabajaba en el banco donde teníamos nuestras cuentas. Mientras tanto, Vinny se pavoneaba entre sus amigos presumiendo que me había quitado a mi esposa. Lo peor fue darme cuenta de que casi todos en el vecindario sabían o sospechaban lo que estaba pasando, excepto yo. Me habían dejado como un tonto o un cobarde. Ninguna de esas opciones era aceptable. El viernes por la noche decidí ir a Carmines, el restaurante de Vinny. Estaba atendiendo clientes, mostrando su mejor sonrisa de anfitrión, hasta que me vio entrar. Su cara palideció al instante. Anthony, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo afuera. Lo noté incómodo, mirando a su alrededor, quizá esperando que alguien lo salvara. Pero era tarde y los comensales ya casi habían terminado. Está bien, dame 5 minutos. Lo esperé en el estacionamiento, con las manos en los bolsillos para aparentar calma. Cuando salió, traía una mezcla de falsa seguridad y fingida preocupación. Mira, Anthony, sé que esto es incómodo. ¿Incómodo? Te acuestas con mi esposa y lo llamas incómodo. Angela y yo no planeamos que esto pasara. Simplemente. ¿Simplemente qué? ¿Que por accidente terminaste dentro de mi mujer? El rostro de Vinny se tensó. No entiendes la situación. Entonces explícala. Angela lleva años infeliz. Se siente atrapada, ignorada, sin ser valorada. Merece más que llegar a una casa donde apenas la toman en cuenta. Y tú decidiste darle eso más. Le di lo que tú no le dabas. Atención. Conversación, romance. ¿Cuándo fue la última vez que la sacaste a un lugar especial? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que era hermosa? Dolorosamente, no estaba equivocado. Me había vuelto conformista, creyendo que con trabajar duro y proveer era suficiente. Tienes razón, admití. Pareció sorprendido. Perfecto. Quizá podamos resolver esto como adultos. Lo miré fijamente. Pero también pudiste haber sido un mejor hermano. Pudiste hablar conmigo, sugerir terapia de pareja, esperar a que hubiera papeles de divorcio de por medio. En lugar de eso, elegiste esconderte, ridiculizarme frente a todo el vecindario y volver a mi propia hija en mi contra. Jamás hice nada con Sofía. No hacía falta. Permitiste que viera cómo destruías su familia y encima la convenciste de que era culpa mía. Vinny se acercó, dejando que su perfume caro llenara el aire. Tu familia ya estaba rota, Anthony. Yo solo le mostré a Angela una salida. ¿Una salida? Yo lo llamaría el error más grande de tu vida. Me marché, dejándolo plantado en el estacionamiento, desconcertado y visiblemente preocupado. El sábado fui al banco. Lisa Romano estaba en la ventanilla de autoservicio. La conocía desde la secundaria, incluso había sido dama de honor de Angela en nuestra boda. Anthony, ¿cómo lo llevas? Me preguntó. He estado mejor. Oye, necesito un favor. Angela me habló de unos movimientos de dinero para el divorcio, y quiero entender nuestra situación financiera. Ella se puso tensa. No puedo darte detalles de cuentas, Anthony. Lo sé. Hablo en general. ¿Hay algo que debería saber? Dudó un momento, luego bajó la voz. Hace 3 meses Angela abrió una cuenta aparte. Cada semana deposita allí. ¿3 meses? Justo cuando comenzó el asunto con Vinny. ¿Y cuánto ha acumulado? No puedo decirte cifras exactas, pero es bastante. Y hay algo más. Vinny también ha hecho depósitos. Montos grandes. Apreté el volante con fuerza. Gracias, Lisa. Aprecio que me lo hayas contado. Ten cuidado. ¿Sí? No hagas algo de lo que luego te arrepientas. Esa noche llamé a Sofía, que estaba en casa de mi madre. ¿Pasa algo, papá? Preguntó. Nada grave, cariño. Solo quería disculparme por haberte mandado lejos de todo esto. No te merecías estar en medio. Está bien. La abuela me ha contado historias de cuando tú y el tío Vinny eran niños. ¿Historias buenas, espero? Algunas. Papá, ¿de verdad tú y mamá se van a divorciar? Parece que sí, hija. ¿Y es por culpa del tío Vinny? Cerré los ojos antes de responder. En parte, pero es más complicado. Tu mamá y yo nos fuimos distanciando, y eso fue cosa de los dos. Pero él no debía meterse, ¿verdad? La abuela dice que siempre quiso lo que tú tenías, tu negocio, tu familia. Me contó que cuando eran chicos rompía tus juguetes solo para que no pudieras jugar con ellos. Y en ese momento comprendí que mi madre siempre lo había visto venir. Nunca le agradó Vinny. Siempre pensó que era un hombre engreído y egoísta. Sofía, esos vídeos que grabaste. Lo sé, papá, lo siento. Estaba enojada y no sé ni qué pensaba. Pensaste que yo era débil, que no reaccionaría. Sí, pues te equivocas. Te vas a sorprender. Ese domingo fui a la iglesia por primera vez en meses. No porque me hubiera vuelto repentinamente devoto, sino porque sabía que allí estaría medio vecindario, incluido el jefe de Angela, el señor Kaplan. Él era un hombre correcto, dirigía un bufete serio, Goldstein y Marx, y cuidaba mucho su reputación. Además, era de los que no toleraban ciertas cosas, como la infidelidad. Después del servicio me acerqué a él en el estacionamiento. Buen sermón hoy, señor Kaplan. Anthony, qué gusto verte. Escuché sobre tu divorcio, lo lamento. Gracias. En realidad quería preguntarle algo. Angela ha estado trabajando muchas horas extras últimamente,
quedándose hasta tarde por las deposiciones y todo eso. Me preocupa que se esté excediendo. Él me miró extrañado. ¿Horas extras, Anthony? Angela no ha trabajado horas extra en meses. De hecho, ha estado saliendo temprano la mayoría de los días. Mi estómago se encogió. ¿De verdad? Ella me dijo que tenía reuniones tardías. No con nosotros. ¿Está todo bien? Empiezo a creer que no, señor Kaplan. Si alguien usara el tiempo de la empresa para asuntos personales, eso sería un problema, ¿no? Sería motivo de despido. ¿Qué insinúas? Que revise su computadora, su historial de navegación, sus correos. Creo que encontrará que ha estado usando los recursos de la firma para algo muy personal. Su rostro se endureció. ¿Es una acusación seria? Sí, lo es. El lunes por la mañana recibí una llamada de Tony DeMarco, dueño del gimnasio. Tienes que venir ahora mismo. ¿Qué ocurre? Vinny está aquí. Quiere hablar contigo. Fui directo y lo encontré en la oficina de Tony, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto y su camisa arrugada. ¿Qué hiciste? Me lanzó apenas verme. Buenos días para ti también, Vinny. Déjate de tonterías, Tony. ¿Qué le dijiste a Kaplan? La verdad, que su estrella de la oficina usaba recursos de la firma para tener un romance. Angela fue despedida. 2 décadas en esa empresa y de pronto, nada. Está destrozada, me dijo con furia. Bienvenida a mi mundo. Vinny se acercó con la cara roja de rabia. Esto es entre tú y yo, deja a Angela fuera. Angela es parte de esto. Ella era mi esposa, hasta que tú decidiste romper mi matrimonio. Tu matrimonio ya estaba roto. Tal vez, pero era mío para arreglarlo o terminarlo, no tuyo para destruirlo. Tony DeMarco se interpuso. Caballeros, mantengamos esto civilizado. Vinny rió con amargura. ¿Civilizado? Tu amigo acaba de arruinarle la carrera a Angela. Ella misma se la arruinó el día que decidió acostarse contigo en su oficina. Vinny me lanzó un golpe. Lo vi venir, me agaché y respondí con un uppercut que lo hizo tambalearse y caer contra el escritorio. Tony me sujetó del brazo antes de que lo rematara. Basta, los dos. Vinny, sangrando del labio, me miró con odio. Esto no ha terminado. No, respondí, apenas comienza. Tony sirvió 2 tragos de whisky en tazas de café. ¿Te sientes mejor? Un poco. Ahora voy a destruirlos a los dos. Le mostré las fotos en mi celular, el auto de Vinny frente a la cabaña en Lake Montauk, Angela entrando con una maleta, los dos brindando en la terraza. Voy a mostrárselas a todos. Esa misma noche abrí cuentas en redes sociales y publiqué las fotos con un texto breve. Después de 23 años de matrimonio descubrí que mi esposa tenía una aventura con mi hermano. Aquí están las pruebas. Mientras ella decía que trabajaba, estaba en Lake Montauk con él. En menos de una hora tenía decenas de comentarios, y para la medianoche, medio Brooklyn Heights ya lo había visto. Las llamadas empezaron, Angela gritando por invasión de privacidad, Vinny amenazando con demandarme, vecinos dándome su apoyo. Apagué el teléfono y dormí en paz. Al día siguiente recogí a Sofía. Ella estaba callada, mirando por la ventana. Papá, todos en la escuela hablan de las fotos. ¿Lo imaginaba? Algunos dicen cosas horribles de mamá. ¿Y cómo te hace sentir? Estoy enojada, pero sigue siendo mi madre. Lo entiendo. No quiero enfrentarte con ella, pero tampoco permitiré que ella y Vinny reescriban la historia para pintarme como el villano. Al llegar a casa, Vinny ya estaba esperándonos en la entrada, recargado en su coche con los brazos cruzados. Sofía, entra a la casa, le ordené. Vinny se acercó con los ojos inyectados de rabia. Arruinaste la reputación de Angela. Angela se arruinó sola. Yo solo mostré la verdad. Las fotos fueron tomadas en propiedad privada, desde un camino público. No pisé la cabaña. Él me gritó que quitara las publicaciones. No, hazlo o te obligo. Por un instante pensé que volvería a golpearme. Pero, como siempre, Vinny fue más ruido que acción. Retrocedió un paso y se acomodó la camisa con gesto desafiante. ¿De verdad crees que ganaste algo aquí? Me lanzó con arrogancia. Angela todavía me ama. Seguimos juntos. Lo único que lograste fue quedar como un hombre amargado y patético. Lo miré con calma. Quizá, pero ahora todos conocen la verdad. Frunció el ceño y replicó con rabia. ¿La verdad? La verdad es que fuiste un pésimo esposo, y por eso perdiste a lo mejor que te pudo pasar. Sonreí con ironía. Si hubiera sido tan mal esposo, ¿por qué Angela no me pidió el divorcio directamente? ¿Por qué prefirió esconderse, mentir y andar a escondidas? Vinny no supo qué contestar. ¿Quieres que te lo diga yo? Continué. Porque Angela quería tenerlo todo, la seguridad de un matrimonio estable conmigo y la diversión clandestina contigo. Quería conservar la casa, la reputación, la estabilidad financiera, y a la vez acostarse contigo. Y tú aceptaste porque siempre me envidiaste. Te molestaba que yo tuviera lo que tú nunca pudiste construir, un negocio familiar, una esposa, una hija, un hogar y el respeto de esta comunidad. Como no pudiste levantar tu propia vida, decidiste arruinar la mía. El rostro de Vinny se tornó morado de ira. No sabes de qué hablas. ¿Que no? Dime, Vinny, ¿qué pasó con mi avión a escala, aquel por el que ahorré 3 meses cuando éramos niños? Lo acorralé. Lo encontré destrozado en el suelo de mi cuarto. Dijiste que no sabías nada. Y hasta ahora, sigo seguro de que fuiste tú. Lo rompiste porque no soportabas que yo tuviera algo que tú no. Igual que ahora,
que destruiste mi matrimonio porque no soportabas que yo tuviera una familia. Abrió la boca como para negarlo, pero la cerró enseguida. Los dos sabíamos la verdad. Lárgate de mi propiedad, le dije en voz baja. Esto no ha terminado. No. No lo ha hecho, pero el próximo movimiento será tuyo. Se marchó chirriando las llantas. Cuando entré en la casa, encontré a Sofía sentada en la mesa de la cocina, con el rostro tenso. Escuché los gritos. El tío Vinny vino a reclamar por lo que publicaste en redes. Papá, tengo miedo. ¿Y si hace algo loco? ¿Cómo que? No lo sé. ¿Lastimarte? ¿Hacernos daño? Me senté frente a ella y le hablé con firmeza. Sofía, tu tío es muchas cosas, pero no es violento. Es un cobarde que se aprovecha de los más débiles. Lo peor que puede hacer es hablar de más. ¿Y mamá, de verdad no va a volver a casa? Miré a mi hija, tan lista y tan noble, atrapada en medio de este desastre. Sentí que el corazón se me rompía. No lo creo, cariño. Ella tomó su decisión. ¿Y si cambia de opinión? ¿Y si quiere arreglar las cosas? ¿Tú quieres eso? Sofía lo pensó un momento. Quiero que volvamos a ser una familia. Pero no con mentiras ni engaños. Te entiendo. Pero incluso si tu madre regresara mañana suplicando perdón, ya nada sería igual. Hay confianzas que no se reconstruyen. Esa misma noche Angela llamó. Esta vez no gritaba, lloraba. Tony, por favor, baja esas fotos. Te lo ruego. ¿Por qué? Perdí mi trabajo. La gente habla cosas horribles de mí. Las amigas de Sofía le hacen preguntas que no debería escuchar. Deberías haberlo pensado antes de meterte en un asunto así. Cometí un error. Lo sé, te mentí. Pero esta humillación pública es demasiado. ¿Demasiado? Desde donde yo lo veo, es exactamente lo que corresponde. ¿Qué quieres de mí? Quiero que admitas que no eres la víctima. Quiero que dejes de fingir que eres la parte herida y asumas lo que hiciste. Está bien, lo admito. Fui infiel, te mentí, dañé a nuestra familia. ¿Ya estás satisfecho? Voy en camino, contesté. Antony, sé que me odias, pero piensa en Sofía. Ella no merece estar atrapada en medio de esto. Tienes razón, no merece esto. Merecía unos padres que resolvieran sus problemas con madurez, o que al menos terminaran su matrimonio con dignidad. En cambio, tuvo una madre que le mintió durante meses y la usó como escudo. Eso no es justo. Nada de esto es justo, Angela. Pero está ocurriendo igual. Hubo silencio al otro lado. Luego preguntó en un hilo de voz. ¿Y ahora qué? Ahora enfrentas las consecuencias de tus decisiones, igual que yo enfrento las mías. Eso significa que el divorcio sigue adelante, que buscas un nuevo trabajo, que tú y Vinny averigüen si lo suyo vale la pena después de todo el daño que causaron. Y en cuanto a Sofía, ella se queda conmigo. Está por cumplir 18, y ya ha visto demasiado de lo que la infidelidad provoca en una familia. No puedes alejarla de mí. No la alejo. Solo no voy a obligarla a escoger entre su lealtad hacia mí y su necesidad de tenerte como madre. Ese será tu problema. Colgué. Me quedé sentado en la sala, observando la casa por primera vez en meses. 15 años de recuerdos pintados en esas paredes, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, tardes de tarea. Ahora todo parecía la escena de un crimen. En los días siguientes desfiló mucha gente. Algunos, vecinos solidarios o amigos que nunca aprobaron lo que Angela y Vinny hicieron. Otros, simples curiosos hambrientos de chismes. Pero la visita más inesperada fue la de la señora Kowalski, la anciana de 85 años que había vivido en Brooklyn Heights toda su vida y conocía la historia de todos. Antony, me dijo, sentándose con su café, debo contarte algo. ¿Qué cosa, señora Kowalski? Tu hermano lleva años entrometiéndose en matrimonios ajenos. ¿Recuerdas a Mary, la de 3 casas más abajo? Su marido descubrió que Vinny le mandaba mensajes indebidos hace un par de años. Ella lo frenó enseguida, pero él sigue un patrón. Busca mujeres casadas, sobre todo si parecen infelices. Para él es un juego. ¿Y por qué nadie me lo dijo nunca? Se encogió de hombros. La gente suele no meterse. Hasta ahora. ¿Y qué cambió? Que tú no te quedaste callado. La mayoría de los hombres se rinden, se van, pagan la manutención y desaparecen. Pero tú lo expusiste. Lo volviste un problema público. Esa misma noche recibí una llamada de Carmines. Habían despedido a Vinny. Varios testimonios de empleadas sobre conductas indebidas salieron a la luz después de mis publicaciones. El restaurante no quiso cargar con el escándalo. Sentí una satisfacción instantánea, seguida de una punzada de culpa. Me pregunté si me estaba volviendo alguien que disfrutaba del sufrimiento ajeno, pero en mi mente apareció la sonrisa soberbia de Vinny diciéndome que Angela merecía algo mejor que yo, y la culpa se desvaneció. El viernes, exactamente una semana después de haber publicado todo, apareció la policía en mi puerta. Era el oficial Martínez, viejo conocido del instituto. Antony, tengo que preguntarte sobre unas denuncias. ¿Qué denuncias? Vinny presentó una queja por hostigamiento. Dice que lo has estado siguiendo, amenazando e interfiriendo en su empleo. Solté una carcajada amarga. ¿Y mencionó que se acostaba con mi esposa? Eso no es ilegal. El hostigamiento sí lo es. ¿He roto alguna ley, Martínez? Tomar fotos sin consentimiento puede considerarse un problema. Las tomé desde la vía pública, de alguien en una terraza visible desde la calle. Me miró serio, consciente de que yo conocía perfectamente mis límites. Estaba casi seguro de que lo que hacía era legal. Martínez suspiró y me miró con seriedad. Mira,
no estoy aquí para arrestarte. Solo quiero decirte que te alejes de todo esto. Sea lo que sea que estás haciendo, detente. Sigue adelante con tu vida. Yo respiré hondo antes de responder. Estoy siguiendo adelante, solo que lo hago de manera pública. Martínez negó con la cabeza. Antoni, Tu esposa tuvo una aventura con tu propio hermano. Ella te mintió durante meses, te humilló frente a todo el vecindario y pidió el divorcio sin siquiera intentar salvar lo que tenían. Pero si ahora sigues con esta exposición pública, no es sano ni para ti ni para Sofía. Sofía está bien, respondí con firmeza. De hecho, ahora está mejor que nunca, porque ya no tiene que cargar con los secretos de su madre. Cuando Martínez se fue, tomé el teléfono y marqué el número de Tony de Marco. La policía estuvo aquí, le conté. ¿Sobre qué?, preguntó él. Vini presentó una denuncia por maltrato. ¿Lo estás maltratando?, preguntó, incrédulo. Publiqué unas fotos y dije la verdad. Si eso es maltrato, entonces supongo que sí. Tony suspiró. Anthony, quizá deberías bajar un poco el tono. Ya dejaste claro tu punto. ¿De verdad lo hice?, repliqué, porque Vini todavía conserva su apartamento, sus ahorros y su libertad. Ángela está desempleada, pero ya encontrará trabajo. ¿Dónde están las verdaderas consecuencias? ¿Qué es lo que buscas, hermano? ¿Sangre? Quiero que pierdan todo, como yo lo perdí todo. No lo perdiste todo, me respondió con calma. Tienes a Sofía, tu negocio y esta casa. Negué con rabia. Mi matrimonio terminó. Mi familia está destrozada. Mi hija pasó meses creyendo que yo era un fracaso. Mi propio hermano me apuñaló por la espalda. Sí, Tony. Lo perdí todo. Él guardó silencio por un momento antes de preguntar. ¿Cuál es tu objetivo final en todo esto? No lo sé todavía, pero lo sabré cuando lo vea. Ese fin de semana, Sofía tuvo su primera entrevista universitaria. Había solicitado ingreso a 3 instituciones, todas costosas, todas dependientes de apoyo económico o ayuda financiera. Cuando regresó, le pregunté, ¿cómo te fue? Creo que bien, papá, pero me preguntaron sobre nuestra situación familiar. Parece que mis vídeos en TikTok son más famosos de lo que pensaba. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que estamos pasando por un divorcio y que tomé malas decisiones en cómo lo manejé. El entrevistador pareció comprensivo. Eso está bien. Ella me miró con seriedad. Papá, ¿algún día vas a perdonar a mamá? Guardé silencio un instante. No lo sé, Sofía. El perdón no es algo que uno decide dar. Sucede o no sucede. ¿Tú quieres perdonarla? Lo que quiero es dejar de importarme por ella. Quiero despertarme un día y no pensar más en lo que hizo, en dónde está o con quién anda. Eso no es lo mismo que perdonar, pero quizás sea mejor. ¿Y qué pasa con el tío Vini? Eso es distinto. Tu madre estaba infeliz y tomó malas decisiones, pero Vini sabía exactamente lo que hacía. Quiso hacerme daño, y lo logró. Entonces, ¿vas a seguir lastimándolo hasta que aprenda que las acciones tienen consecuencias? El lunes recibí una llamada de la abogada de Ángela. Señor Briggs, necesitamos hablar del acuerdo de divorcio. ¿Qué hay con eso? Mi clienta está dispuesta a renunciar a cualquier reclamo sobre sus activos empresariales a cambio de un divorcio rápido y sin oposición. ¿Cuál es el truco? No hay truco, solo quiere que esto termine. Además, firmará la cesión de la casa. Únicamente pide sus pertenencias personales y su coche. Era un buen trato, mejor de lo que esperaba. Pero no podía evitar sentir que había algo oculto. Lo pensaré, respondí. La abogada añadió. Mi clienta también está dispuesta a hacer una declaración pública asumiendo toda la responsabilidad por el asunto, si eso ayuda con su situación en redes sociales. Ahí estaba la clave. Ángela quería que dejara de publicar sobre ella. Dígale a su clienta que consideraré la oferta, pero primero quiero ver esa declaración. Esa misma noche, Ángela me llamó directamente. Anthony, te lo ruego, deja de publicar sobre nosotros. ¿Por qué? ¿Ya te cansaste de ser famosa? Estoy cansada de no poder ir al supermercado sin sentir las miradas encima. Sofía recibe preguntas en la escuela. No puedo seguir viviendo así. ¿Y cómo crees que me sentí yo durante 4 meses mientras me mentías? Lo sé, lo siento, de verdad lo siento. Pero esto tiene que parar. ¿De veras? Por favor, te daré todo en el divorcio, la casa, los coches, la custodia de Sofía. Solo deja de exponerlo en público. ¿Y qué pasa con Vini? ¿Acaso él sale de esto con apenas una palmada en la muñeca? Anthony, perdió su empleo, su reputación está destrozada. Está pensando en irse de la ciudad. Perfecto, ya es suficiente. Por favor, reflexioné. Ángela estaba ofreciéndome todo lo que podía desear en el divorcio. Vini planeaba irse en desgracia. Mis publicaciones habían cumplido su propósito, y aún así sentía que algo no estaba terminado. Dejaré de publicar, dije al fin, pero no voy a borrar lo que ya está publicado. Está bien. Gracias. Y sí, cuando redacte la declaración pública, mencionaré que Sofía no tuvo nada que ver con esto, que solo fue una chica atrapada en medio. Eso espero. Después de colgar, me quedé en la cocina preguntándome por qué no me sentía satisfecho. Había ganado, ¿no? Ángela me daba todo, Vini se marchaba, y todos sabían la verdad. Entonces, ¿por qué seguía sintiendo ese vacío? Al día siguiente conduje hasta la cabaña del lago donde había tomado las fotos. El lugar pertenecía a Dave, un viejo amigo de Vini desde la secundaria. Lo encontré trabajando en su muelle cuando llegué. Anthony, no esperaba verte por aquí. Bonito lugar. Gracias. Se le notaba incómodo. Mira,
sobre Vinny y tu esposa, yo no sabía que estaban usando mi cabaña. ¿Y si lo hubieras sabido? ¿Lo habrías detenido? Por supuesto, esto no es para eso. Le creí. Dave siempre fue un hombre recto. ¿Vinny trajo a otras mujeres aquí? Pregunté. Dave vaciló antes de responder. ¿Por qué quieres saberlo? Solo por curiosidad. Sí, unas cuantas, a lo largo de los años. Siempre eran mujeres casadas, aunque yo en ese momento no lo sabía. ¿Cuántas? Pregunté con el ceño fruncido. ¿De qué hablas? Respondió, incómodo. ¿Cuántas, Dave? 3 o 4. Tal vez más. 3 o 4. O quizás más. Me miró con incomodidad y terminó confesando. Vinny me decía que estaban separadas, divorciadas, no sé. Nunca quise hacer demasiadas preguntas. Las palabras de la señora Kowalski habían sido ciertas. Vinny tenía un patrón. ¿Tienes nombres, Dave? Insistí. ¿Y para qué quieres saber eso? Porque algunos maridos merecen saber la verdad. Dave me sostuvo la mirada, intentando leer mis intenciones. Tú no vas a soltar esto, ¿verdad? ¿Y tú lo harías? Sin responder, desapareció en su cabaña y regresó con un cuaderno en la mano. Vinny siempre firmaba el libro de visitas cuando usaba el lugar. La mayoría de las mujeres también lo hacían, explicó. Empecé a pasar las páginas. La firma de Vinny aparecía decenas de veces en los últimos 3 años, casi siempre acompañada por la de alguna mujer. Reconocí varios nombres, mujeres casadas del vecindario. Otras eran desconocidas para mí. Dave, ¿puedo tomar fotos de esto? Pedí. No sé. Anthony, esto puede complicarse mucho. Ya está complicado. Yo solo quiero que todos sepan hasta qué punto lo está. Con desgano, Dave aceptó que fotografiara las páginas importantes. Después regresé a casa y comencé a hacer llamadas. El primero fue Bill O'Connor, cuya esposa Margaret había firmado el libro 6 veces en el último año. Bill, habla. Anthony, necesito conversar contigo sobre algo delicado. Al terminar la semana, había contactado a 5 maridos. 3 ya sospechaban que sus esposas los engañaban, pero 2 no tenían la menor idea. Todos querían saber más. Así que organicé una reunión el sábado por la noche en el gimnasio de Tony DeMarco. Éramos 8 en total, 6 hombres traicionados por Vinny, Tony y yo. Al mirar alrededor del círculo de sillas plegables, hablé claro. Caballeros, creo que tenemos un problema serio. Bill O'Connor fue el primero en alzar la voz. Margaret me mintió durante 8 meses, diciendo que visitaba a su hermana en la ciudad. Mike Torres añadió, furioso. Linda juraba que estaba en clases de arte. Resultó que lo único que aprendía era engañarme. Cada hombre tenía una historia similar. Vinny conocía a sus esposas en reuniones sociales, las engatusaba con su encanto y poco a poco las llevaba a encuentros privados que terminaban en aventuras. Las convencía de que sus maridos no las valoraban, de que merecían algo mejor y de que aquello no era infidelidad porque sus matrimonios ya estaban muertos. ¿Y qué vamos a hacer con esto?, preguntó Bill. Respiré hondo y respondí. Vamos a asegurarnos de que todo el mundo sepa quién es realmente Vinny Brick. Contemos nuestras historias, todos, de manera pública. Mike Torres negó con la cabeza. No pienso arrastrar a mi familia a esa humillación. Tu familia ya fue humillada, le repliqué. La única decisión es si dejarás que Vinny se salga con la suya. Bill lo apoyó. Anthony, tiene razón. Si callamos, Vinny se irá a otro lugar y repetirá lo mismo. ¿Cuántas familias más destruirá? En la siguiente hora, planeamos una estrategia. Nada ilegal, nada violento, solo hacerlo público. Cada uno escribiría un testimonio relatando el patrón de Vinny. Los publicaríamos en redes sociales, los mandaríamos a los periódicos locales, que todos supieran que Vinny Briggs era un depredador de mujeres casadas. ¿Y nuestras esposas?, preguntó Mike. Ellas tomaron sus decisiones, contesté. Ahora deben afrontar las consecuencias. La vergüenza deberían haberla pensado antes de engañar. No todos estaban dispuestos. 2 hombres se marcharon sin comprometerse, pero 4 nos mantuvimos firmes. El domingo publicamos los testimonios al mismo tiempo. 6 relatos de traición, un mismo culpable. La reacción fue inmediata y abrumadora. El lunes, el número de Vinny ya no funcionaba. El martes, su apartamento estaba vacío. El miércoles, se corrió la voz de que había abandonado la ciudad. Esa misma noche, Angela me llamó furiosa. Me prometiste que dejarías de publicar. Y lo hice. Fueron otros quienes empezaron. Pero tú organizaste esto. Yo compartí información. Lo que los demás hicieron fue decisión suya. Anthony, esto es demasiado. Vinny ya se fue, ¿no es suficiente? ¿Es suficiente para ti? Se quedó en silencio. ¿A qué te refieres? Dime si estás satisfecha. Tuviste tu aventura. Te descubrieron. Perdiste tu empleo, tu reputación, y tu amante huyó en vez de enfrentar las consecuencias. ¿Ese era el final feliz que esperabas? Angela rompió en llanto. Yo nunca quise que terminara así. ¿Y cómo pensabas que terminaría? Creí que tal vez podríamos arreglarlo, los 3, como adultos. No pude contener la risa amarga. ¿Los 3? Angela, estabas acostándote con mi hermano. Nunca existió la posibilidad de sentarnos a cenar juntos como una familia. Yo lo amaba. No, amabas la emoción, el sentirte deseada, el tener un secreto. Pero eso no es amor. El amor no se esconde, no destruye hogares. Ella trató de justificarlo. ¿Y lo que haces ahora? ¿Eso es amor? No, ¿esto es justicia? Y a veces, justicia y venganza son lo mismo. Las semanas siguientes fueron tranquilas.
Angela volvió a vivir con sus padres en un pueblo cercano. El divorcio se resolvió sin complicaciones. Sofía comenzó su último año de preparatoria con la frente en alto, libre al fin de los secretos de su madre. Yo me concentré en el trabajo. Tomé nuevos proyectos, contraté a un ayudante más y el negocio empezó a prosperar como nunca. Paradójicamente, ser el esposo engañado en un escándalo público me convirtió en alguien cercano para muchos clientes. Aún así, en mi interior quedaba un vacío. Había ganado la batalla, pero sentía que me había perdido a mí mismo en el proceso. Una noche de octubre, mi hija Sofía me encontró sentado en el garaje, mirando fijamente la vieja camioneta de mi padre. El motor llevaba semanas terminado, pero no había tenido ánimo de encenderlo. Papá, ¿estás bien? Me preguntó con cautela. Solo estaba pensando en tu madre. En muchas cosas, le respondí. Sofía se sentó en el banco de trabajo junto a mí. ¿La extrañas? Preguntó con voz suave. Me quedé en silencio un instante, respondiéndome primero a mí mismo. Extraño a la mujer que creí que era. Extraño la vida que pensé que teníamos. Pero a la verdadera Angela, la que pudo mentirme en la cara durante meses, no. A ella no la extraño. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Continuó. Las fotos, las publicaciones, todo eso, ¿te pesa? A veces, le confesé, me siento mal por tu madre, aunque todavía esté enojado con ella. También me pesa por las otras mujeres. Se equivocaron, sí, pero no eran las villanas de esta historia. ¿Y tú lo eres? Preguntó mirándome fijamente, con esa madurez precoz que tanto me sorprendía. Observé a mi hija, tan inteligente y reflexiva, intentando darle sentido a un mundo adulto que seguramente le parecía injusto y absurdo. No lo sé, Sofía, tal vez sí. Ella dijo, tal vez todos seamos villanos en nuestra propia historia, o tal vez simplemente no existan los héroes. Esa noche no pude dormir. Sus palabras me daban vueltas en la cabeza, héroes, villanos y ese espacio confuso que existe en medio. Pensé en Angela, con 43 años, viviendo de nuevo en casa de sus padres, empezando de cero sin nada. Pensé en las demás esposas, algunas intentando salvar sus matrimonios, otras enfrentando sus propios divorcios. Pensé en los hijos de todas ellas, viendo cómo sus familias se hacían pedazos. Y también pensé en Vinny, en algún lugar desconocido, convenciéndose de que era víctima de un cuñado vengativo. A las 3 de la madrugada me levanté y fui al garaje. Giré la llave de la camioneta de mi padre y el motor rugió de inmediato, como si 20 años de trabajo hubieran esperado ese momento. Conduje por las calles vacías de Brooklyn Heights, pasando por las casas donde había crecido, la escuela donde conocí a Angela y la iglesia donde nos casamos. Ese pueblo había sido mi mundo durante 45 años, pero ahora se sentía como la escena de un crimen. Me detuve en Lake Montauk, frente a la cabaña de Dave, oscura y abandonada. Vinny jamás volvería allí. Nunca más tendría la oportunidad de destrozar otra familia en ese lugar. ¿Era eso justicia, venganza o solo la satisfacción hueca de un hombre que lo había arrasado todo para demostrar un punto? Me quedé sentado junto al lago hasta que salió el sol, y luego regresé a casa para preparar el desayuno de Sofía antes de que se fuera a la escuela. La vida continuaba. Siempre lo hace. Un año después recibí una carta sin remitente, con matasellos de Florida. Era de Vinny. Anthony, probablemente vas a tirar esto a la basura sin leerlo, pero necesitaba intentarlo. Lo siento, no solo por haberme metido en problemas, sino por lo que hice. Tenías razón, siempre estuve celoso de lo que tú tenías. Estoy tratando de entender por qué necesité destruirlo en lugar de construir mi propia vida. Sé que ya no importa, pero quiero que sepas que Angela sí te amó. Ella estaba perdida, y yo me aproveché de eso. Ojalá algún día puedas perdonarnos a los dos. Vinny, leí la carta un par de veces y la guardé en el cajón de la cocina con el resto del correo. Nunca respondí. Mientras tanto, Sofía fue aceptada en la universidad de su preferencia con una beca parcial. El resto se cubriría con préstamos estudiantiles y mis ahorros. Curiosamente, el dinero que Angela había estado escondiendo para su nueva vida con Vinny terminó pagando los estudios de nuestra hija. El día de su graduación, Sofía me dijo, papá, sé que este año fue horrible, pero aprendí algo importante. ¿Qué cosa? Le pregunté. Que las familias no son perfectas. Todos cometemos errores, algunos enormes. Pero eso no significa que hay que dejar de luchar por lo que de verdad importa. ¿Y qué es lo que importa? Quise saber. La verdad, la lealtad y defenderse a uno mismo, aunque duela. Ese verano la acompañé a instalarse en su dormitorio universitario. Conocí a su compañera de cuarto, tomamos las fotos de rigor y, al despedirnos, me abrazó con fuerza. Papá, estoy orgullosa de ti. ¿De mí? ¿Por qué? Pregunté. Por no desaparecer cuando todo se derrumbó. Por luchar. Por demostrarme que uno no tiene que ser una víctima solo porque alguien lo lastime. Conduje de regreso a una casa vacía, donde las paredes guardaban 23 años de recuerdos, fotos de cumpleaños, navidades, vacaciones familiares, una vida que había parecido perfecta desde fuera, pero que por dentro llevaba años desmoronándose. Pensé en llamar a Tony DeMarco, pasar por el gimnasio o simplemente buscar alguna manera de esquivar el silencio. Pero en lugar de eso volví al garaje y me puse a trabajar en un nuevo proyecto, una motocicleta que había comprado en una subasta. Tal vez era hora de intentar algo distinto. Mientras ajustaba piezas, me di cuenta de algo.
Por primera vez en meses no pensaba en Angela, ni en Vinny, ni en venganza. Solo estaba usando mis manos para arreglar algo roto y darle nueva vida. Quizás eso era suficiente. Quizás eso era la verdadera victoria. Quizás así es como uno deja de ser víctima y empieza a reencontrarse consigo mismo. El teléfono sonó y era Sofía desde la universidad. Me contó sobre sus clases, sus nuevas amistades, los planes que tenía para unirse a un club estudiantil. Su voz sonaba llena de entusiasmo, y mientras hablaba me di cuenta de que ese futuro prometedor era, en parte, el fruto de haber resistido en medio del desastre. Cuando colgamos, en lugar de sentir nostalgia o tristeza, experimenté una calma que no había sentido en mucho tiempo. Salí al jardín, respiré hondo y observé el vecindario en silencio. La señora Kowalski pasaba con su perro y me saludó de lejos. Yo levanté la mano, y por primera vez, no pensé en lo perdido, sino en lo que todavía quedaba por construir. Decidí que aquel fin de semana terminaría de armar la motocicleta, no para huir de mis recuerdos, sino para probarme que podía seguir adelante. Planeé visitar a Sofía el mes siguiente, y quizá más adelante viajar con ella, hacer algo que nos recordara que la vida no se había acabado con la traición de otros. Me habían querido dejar como el hombre vencido, como el villano de una historia escrita por terceros. Sin embargo, entendí que no necesitaba limpiar ese nombre ni vengarme de quienes me señalaron. Bastaba con seguir avanzando, demostrando que podía reinventarme. El dolor quedó atrás como una carretera abandonada, y frente a mí se abría un camino nuevo. No sería perfecto, pero sería mío. Y en ese momento, comprendí que esa era la verdadera victoria, no arrastrar cadenas del pasado, sino caminar ligero hacia lo que vendría.